Voy a dar lectura a continuación a un documento y una vez concluido el anterior quedaremos con mucho gusto a sus órdenes para cualquier pregunta que quisieran formularnos. El acuerdo que México necesita. México sí necesita de un acuerdo y Coparmex está a favor de generarlo. Un acuerdo real que sea fruto de la participación ciudadana, de escuchar la propuesta de los diferentes sectores, donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual. Un acuerdo solidario, donde todos los mexicanos pongamos nuestra responsabilidad con México por delante, que proteja a la economía familiar e impulse la competitividad y el desarrollo de todos, particularmente de quienes más lo necesitan, que impulse a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a la innovación. México exige un compromiso, sí, pero no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades. Un acuerdo con metas concretas, cuantificables y calendarizadas, que incluya los temas más críticos de la agenda económica y política de México, con métricas que permita evaluar el avance en la dirección correcta. Un acuerdo como este solo puede surgir de la sociedad. Es por ello que es el momento de que los ciudadanos tomemos la discusión de nuestras propias manos y comencemos a exigir acciones específicas, que conformemos nosotros la agenda de cambio que México merece, el acuerdo que México necesita. Un acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social. Un acuerdo real comienza poniendo en la mesa los temas propuestos para que todos, sin excepción, puedan opinar, enriquecer y debatir sobre ellos. Lejos de pretender establecer una agenda única de temas, Coparmex pone las siguientes grandes líneas de acción para debatir el rumbo que debe de tomar un acuerdo como el descrito. Número 1. Impulsar la economía familiar y la creación de un empleo digno. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como lo son eliminar por lo menos a la mitad de los 37 programas sociales duplicados que ha identificado la Coneval. Se estima que en 2017 se gastan más de 200,000 millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares, como los comedores comunitarios y los llamados servicios a grupos con necesidades especiales. Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de los programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar el clientelismo electoral, duplique el número de beneficiarios. Establecer un calendario para implementación y armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y una ventanilla única a más tardar en 2018. Algo muy relevante, aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer de verdad la economía familiar. Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social y vaya de forma inmediata a los bolsillos de los trabajadores. Crear de la mano con la Comisión Federal de Competencia Económica un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas y combustibles a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles. Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de Coneval con datos comparables a 2014 y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema. Número 2, mejorar las finanzas públicas y promover la macroeconomía.
El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como lo son el establecimiento de un Consejo Fiscal independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto ya el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar de que la deuda continúe aumentando a tasas cercanas al 14% anual. Implementar verdaderos recortes al presupuesto público. El gasto federal creció en 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que demuestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados. Evitar más aumentos de precios en la gasolina en los meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del impuesto especial de producción y servicios y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, que bien podrían ser utilizados en la reducción de los precios de las gasolinas. Establecer métricas concretas de compromisos de reducciones anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo gastos como el de publicidad gubernamental y comunicación, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los servidores públicos. En 2015, el gasto presupuestado de comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos. Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de transportación de la gasolina. Al momento importamos el 60% de esos combustibles. Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta para la dignificación del transporte público. 3. Promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como lo son reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se incrementaron en 21.5% el año pasado. Se deben fijar metas concretas para la reducción de este delito. Establecer metas para reducir anualmente el robo a las gasolinas, que según las fuentes más confiables se ha quintuplicado en años recientes. Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de los sistemas locales anticorrupción y para aquellos que no homologuen la ley de cuenta pública o que no mejoren los índices de transparencia presupuestal. Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal. Hay que decirlo, la Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle en su lugar a los programas que sí funcionan según las evaluaciones de Coneval. Los anteriores son propuestas concretas, debatibles, mejorables, que pueden ser complementadas, sin duda alguna, pero sí establecen ideas específicas con impacto real en la economía, particularmente en la economía familiar. Más allá de que sean estas u otras las ideas que prevalezcan, lo cierto es que México está urgido de contar con una agenda social, una agenda de temas, una agenda de agendas, que coloque la ruta en la dirección correcta frente a los importantes retos que tenemos como país en el corto y en el mediano plazo. Una agenda de agendas que impulse la visión de México que queremos rumbo al 2030, un México que es posible con la participación activa y decidida de la sociedad organizada. Convocamos a la sociedad y desde luego al Estado mexicano para que ese acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social, incluyendo a todos los sectores, a todas las opiniones, a todas las corrientes políticas, se construya para que el próximo 5 de febrero, que se cumplen 100 años de nuestra Constitución, podamos refrendar el rumbo y las acciones más importantes que requiere el país en el corto plazo. Construyamos juntos ese México posible
ese México que merecemos. Muchísimas gracias.